Un millonario VIP le ordenó a un veterano negro de edad avanzada que le lamiera el zapato. Lo que hizo su hijo te sorprenderá. El cielo de la tarde estaba cubierto de densas nubes que arrojaban una luz grisácea y opaca sobre el lujoso exterior del Excelsior Suites, un hotel de alta categoría conocido por su exclusividad y su servicio a la élite adinerada. En el interior, los pisos de mármol pulido brillaban bajo las lámparas de arana, y cada superficie parecía reflejar la sofisticación tranquila que los huéspedes del Excelsior esperaban. Las ricas telas, el aroma de la madera importada y los lirios frescos, era un lugar que prosperaba gracias a la indulgencia silenciosa. Entre los huéspedes bien vestidos y el personal ajetreado, una figura se destacaba en contraste: Carlos Méndez, un hombre de unos 70 años con una postura erguida y disciplinada y un rostro surcado por profundas arrugas que hablaban de innumerables experiencias. Su atuendo, un uniforme impecable de color azul marino y plata, era tan impecable como su porte militar. Carlos tenía una dignidad tranquila, la clase de dignidad que proviene de décadas de servicio y sacrificio, pero aquí, él era simplemente un asistente de hotel. Su historia personal era de compromiso y perseverancia. Carlos se había alistado en el ejército a los 18 años, no por falta de opciones, sino por un sentido del deber que lo aquejaba profundamente. Su padre había servido en el ejército antes que él, y su abuelo había hecho lo mismo. El servicio estaba en su sangre, un legado que llevaba con orgullo. A lo largo de los años, había ascendido de rango, cada ascenso ganado con esfuerzo a través de la dedicación, la inteligencia táctica, y quizás lo más importante, un deseo genuino de proteger a los inocentes. Había estado destinado en varios continentes. Había visto más de lo que la mayoría de los hombres verían jamás en su vida. Sin embargo, a medida que pasaban los años, el tiempo pasó factura. A sus 60 y tantos años, Carlos se había visto obligado a jubilarse tras sufrir una lesión durante una operación de rescate. La baja le había parecido un duro golpe, no porque echase de menos la acción, sino porque echaba de menos el propósito. Durante años, había luchado por encontrar un lugar en la vida civil. El mundo fuera del ejército era extrañamente vacío. La gente se centraba en la riqueza, el estatus o la influencia, y pocos consideraban jamás el sacrificio o el deber. Esta existencia sin rumbo lo había llevado al Excelsior Suites, donde su disciplina y su fiabilidad lo habían convertido en un favorito tanto del personal como de los huéspedes. Era un trabajo modesto, tal vez, pero Carlos se enorgullecía de su trabajo y trataba cada tarea con la misma dedicación que antes había puesto en sus misiones. En marcado contraste se encontraba Héctor de la Cruz, el vicepresidente del hotel. Héctor era un hombre que ostentaba su riqueza con una arrogancia despreocupada, y su mera presencia parecía seguir su misión de quienes lo rodeaban. Era el tipo de hombre que nunca había pasado por dificultades y, por lo tanto, le resultaba imposible comprender la idea de la humildad. Su familia era de una familia adinerada, con un linaje de riqueza que los había aislado de las luchas de la vida cotidiana. El propio Héctor nunca había tenido que luchar. Nunca había tenido que trabajar un día para obtener sus comodidades. Cada capricho, cada deseo, siempre había sido satisfecho con un entusiasta sí, señor. Y a pesar de su éxito, o quizás debido a él, Héctor había desarrollado una vena cruel. Disfrutaba poniendo a prueba los límites, empujando a la gente más allá de sus límites solo para verla ceder. Para él era un juego, una forma de romper la monotonía de su vida privilegiada. En su mente, las personas como Carlos no eran más que ayudantes contratados, su valor estaba determinado por lo bien que obedecieran sus órdenes. Y para Héctor, no bastaba con que alguien simplemente hiciera su trabajo, quería que lo hiciera con reverencia, que reconociera su superioridad en cada interacción. Ese día en particular, Héctor estaba de mal humor. Acababa de llegar de una reunión en la que su propuesta de expandir la empresa de su padre a los mercados internacionales había sido recibida con escepticismo. Los miembros de la junta directiva, la mayoría de los cuales eran amigos de la familia, le habían sugerido cortésmente que adquiriera más experiencia antes de asumir semejante responsabilidad. El rechazo le había dolido, no porque Héctor no estuviera acostumbrado a la resistencia, sino porque había sido su propia familia, la gente que siempre lo había mimado, la que se había atrevido a cuestionar su criterio. Mientras caminaba por el vestíbulo del hotel, con la frustración a flor de piel, su mirada se posó en Carlos, que estaba ordenando una mesa cercana. La visión del hombre mayor, de piel y con su serena dignidad, despertó algo en Héctor, una irritación que no podía precisar. Tal vez fuera la forma en que Carlos se comportaba, como si no le molestara su humilde posición. O tal vez fuera el hecho de que Carlos probablemente se había ganado cada pizca de respeto que se había ganado, mientras que Héctor tenía que exigir el suyo. Sin pensarlo dos veces,
Los labios de Héctor se curvaron en una mueca de desprecio y chasqueó los dedos bruscamente, captando la atención de Carlos. Tú, llamó con voz destilada de desdén. Ven aquí. Carlos levantó la vista, con el rostro impasible mientras se acercaba. Sí, señor, respondió, con un tono tranquilo y una mirada firme. Aunque había recibido innumerables reprimendas y órdenes degradantes de otros a lo largo de los años, el tono de Héctor era particularmente irritante. Había un dejo de malicia en él, un indicio de algo más oscuro que la mera arrogancia. Héctor extendió el pie y dejó al descubierto un zapato de cuero pulido con una leve mancha de polvo. Mis zapatos necesitan limpieza, dijo en voz baja y burlona. Y espero que estén impecables. Carlos vaciló, y su mirada se desplazó hacia el rostro de Héctor. Vio el desafío en los ojos del joven, la satisfacción petulante de alguien que se creía intocable. Era una mirada que Carlos había visto antes en otros, hombres que pensaban que su rango o título los hacía inmunes a la decencia. En el ejército, esos hombres a menudo habían aprendido por las malas que el respeto se ganaba, no se exigía. Pero aquí, en el mundo civil, no existía ese tipo de consideración. Carlos asintió en silencio, se arrodilló y buscó un paño en su bolsillo. Comenzó a lustrar el zapato con movimientos precisos y controlados. Mientras trabajaba, la voz de Héctor se escuchaba con desprecio. Mírate, dijo con desdén. De rodillas, justo donde debes estar. Debe ser un gran cambio, ¿no? De soldado a sirviente. Carlos no dijo nada. Sus manos se mantenían firmes mientras trabajaba. Había aprendido hacía mucho tiempo que el silencio era a veces la mejor respuesta, especialmente ante aquellos que buscaban provocar. Pero Héctor no se conformaba con el silencio. Quería una reacción, alguna señal de que había logrado romper la compostura del veterano. Apuesto a que alguna vez pensaste que eras importante, continuó Héctor, con tono burlón. Pero aquí estás lustrando mis zapatos. ¿Cómo es ser nada? Carlos hizo una pausa y apretó brevemente la tela con los dedos. Por un momento consideró levantarse y alejarse, pero sabía que eso solo le daría a Héctor la satisfacción que buscaba. Así que, en cambio, respiró lentamente, con el rostro inexpresivo mientras reanudaba su tarea. Nada que decir. Se burló Héctor, inclinándose ligeramente. Vamos, anciano. Te estoy dando la oportunidad de hablar. Háblame de tus días de gloria o de cualquier tontería que te digas a ti mismo para pasar el día. Carlos terminó de lustrar el primer zapato y pasó al segundo, con la mirada fija en la tarea. En su mente se obligó a recordar su entrenamiento, la disciplina que lo había ayudado a superar situaciones mucho peores que esta. Este era solo otro desafío, otra prueba de resistencia. Podía manejarlo. Tenía que hacerlo. Pero Héctor no había terminado. Envalentonado por el silencio de Carlos, se inclinó aún más hacia él y su voz sonó como un siseo. No eres nada, susurró. Solo eres un anciano sin propósito, sin futuro. Estás aquí porque no tienes ningún otro lugar al que ir. Finalmente, Carlos levantó la vista, con la mirada firme y la expresión tranquila. ¿Hay algo más, señor?, preguntó en un tono educado pero firme. Héctor se enderezó, momentáneamente desconcertado por la falta de reacción. Por un breve segundo, pareció como si hubiera perdido el control de la situación. Pero luego sonrió, recuperando la confianza. No. Eso es todo, respondió con desdén, agitando una mano como para ahuyentar a Carlos. Carlos asintió, y se puso de pie lentamente. Podía sentir el peso de la mirada de Héctor sobre él, la satisfacción petulante de un hombre que creía haber ganado. Pero Carlos se negó a darle la satisfacción de siquiera un atisbo de incomodidad. Con un último asentimiento, se dio la vuelta y se alejó un paso firme y la espalda recta. Pero en el interior se estaba gestando una tormenta. Mientras atravesaba el vestíbulo, podía sentir las miradas del resto del personal, algunas comprensivas, otras simplemente curiosas. Las ignoró a todas y se concentró en cambio en el ritmo constante de sus pasos. En su mente, repitió el encuentro, la forma en que las palabras de Héctor lo habían herido más profundamente que cualquier insulto que hubiera recibido jamás. No era solo la arrogancia o la crueldad, era el hecho de que Héctor lo había hecho sentir impotente, algo que no había sentido en años. Sin embargo, mientras la ira hervía, Carlos sabía que tenía que mantener la compostura. Se trataba de un solo hombre, de un solo momento. No podía dejar que lo definiera. Pero en el fondo, no podía quitarse de encima la sensación de que esto era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. A medida que Carlos continuaba con sus turnos en el hotel de lujo, cada día se convertía en un nuevo tormento. Héctor se esforzaba por mostrar su autoridad y desdén, disfrutaba menospreciando a Carlos e inventando nuevas formas de humillarlo frente a los huéspedes y el personal por igual. Para Héctor,
No bastaba con ignorar a Carlos, quería asegurarse de que cada momento que Carlos pasara en el trabajo fuera un recordatorio de su supuesta inferioridad. La risa burlona de Héctor resonó en el gran vestíbulo el día en que montó otro gran espectáculo para su diversión. Llamó a Carlos frente a una multitud reunida de colegas e invitados, chasqueando los dedos como si estuviera llamando a una mascota. Carlos se acercó lentamente, con la familiar sensación de temor instalándose en su estómago, pero con la cabeza en alto. Su uniforme, aunque muy usado, siempre estaba pulcro y limpio, un símbolo de su amor propio y su compromiso con su trabajo. Pero para Héctor, era simplemente algo más que empanar. «Mira esto», dijo Héctor con desdén, lo suficientemente alto para que todo el vestíbulo lo oyera. «Apuesto a que nunca has visto un hotel como este. Supongo que en aquellos tiempos te arrastrabas por el barro y la suciedad, no por un lujo como este». Carlos no respondió, su silencio solo avivó el fuego de Héctor. La sonrisa burlona de Héctor se hizo más amplia cuando metió la mano en su bileta, sacó un nuevo billete de $100 y lo sostuvo entre sus dedos. «Te diré una cosa», soldado se burló, con un brillo cruel en los ojos, «te daré esto si me lames los zapatos. Vemos si realmente eres tan orgulloso como finges serlo». Carlos apretó la mandíbula, y sus dedos temblaron con la urgencia de devolver el golpe, de recordarle a Héctor que era un hombre, un veterano que había luchado por las mismas libertades que él ahora daba por sentadas. Pero sabía lo que significaría un solo acto de represalia a su trabajo, su dignidad y la vida tranquila que tanto había luchado por mantener. Los invitados observaban, algunos susurrando en estado de shock, otros sonriendo con sorna y algunos sacando sus teléfonos para grabar esa horrible exhibición. Carlos intentó alejarse, pero Héctor lo agarró del brazo y lo detuvo. Al hombre mayor le dolía la espalda, un claro recordatorio de su edad, pero se dio la vuelta lentamente y miró fijamente al hombre que lo tenía cautivo con una mirada llena de ardiente desafío. «¿Qué pasa?», se burló Héctor, agitando el dinero frente a la cara de Carlos. «Demasiado orgulloso para un poco de dinero extra. No olvides que trabajas por propinas. Esta es solo otra propina». No, por un breve y agonizante momento, Carlos consideró abandonar el hotel por completo, alejarse y no mirar atrás. Pero tenía responsabilidades su hijo, su familia y el orgullo al que se aferraba con tanta fuerza. Y Héctor también lo sabía, lo percibía como un depredador percibe la debilidad. Sonrió más ampliamente, sacó el pie y golpeó el suelo de mármol con la brillante punta de cuero. «¿Está bien? Si no lo vas a hacer por voluntad propia, alguno Héctor. Baja ahí, viejo». Con un doloroso giro del brazo, Héctor obligó a Carlos a arrodillarse. El vestíbulo estaba en silencio, nadie se movía, nadie interfería. El silencio, interrumpido solo por el débil zumbido de las luces fluorescentes del techo, fue interrumpido por un pequeño y tembloroso susurro de Carlos, una oración silenciosa, pronunciada en voz baja. No estaba rezando por ser rescatado o por tener fuerzas, estaba rezando por tener paciencia, por la resistencia necesaria para superar ese momento sin derrumbarse. Entonces finalmente Héctor lo soltó, riendo mientras Carlos luchaba por ponerse de pie, limpiándose las manos como si tocar a Carlos hubiera dejado alguna mancha en sus pristinos y cuidados dedos. La próxima vez se rió Héctor, guardándose el dinero en el bolsillo. Recuerda cuál es tu lugar. El tormento solo se intensificó a partir de ese día. Cada encuentro era un nuevo ejercicio de crueldad. Héctor comenzó a llamar a Carlos sin ningún motivo, solo para decirle que se diera la vuelta y se fuera, riéndose como si fuera la broma más grande del mundo. Derramaba bebidas intencionalmente o destrozaba su suite, sabiendo que Carlos sería el obligado a limpiar su desorden, agregando pequeñas notas e insultos para que Carlos los encontrara. El resto del personal hacía la vista gorda, o se encogía de hombros con impotencia. Héctor era demasiado poderoso para desafiarlo, y Carlos tenía demasiado en juego para contraatacar. Un día, Héctor llevó sus payasadas un paso más allá. Después de una noche especialmente ruidosa con sus amigos, dejó su suite completamente desordenada. Había vidrios rotos por el suelo y las paredes estaban manchadas con bebidas derramadas y comida untada. Una vez más, el trabajo de Carlos era limpiar el desorden. Pero esta vez Héctor estaba esperando, descansando en el sofá, bebiendo café mientras observaba a Carlos trabajar. «¿Te has olvidado de algo, viejo?», dijo Héctor con desdén, señalando una mancha invisible en el suelo. «Quizás seas demasiado mayor para hacer bien este trabajo. No deberías estar, no sé, jubilado. O necesitas tanto este trabajo que estás dispuesto a soportar cualquier cosa». Las manos de Carlos temblaban mientras recogía los trozos de vidrio rotos, cada uno de los cuales era un doloroso recordatorio de su orgullo fracturado. Pero no dijo nada,
Simplemente trabajaba en silencio, mientras Héctor observaba cada uno de sus movimientos, con diversión calculadora y maliciosa, y Héctor no había terminado. Dime, Carlos, continuó Héctor, inclinándose hacia adelante. ¿Cómo es ser invisible? No ser más que un sirviente de gente como yo. Apuesto a que nunca te imaginaste aquí, ¿verdad? Carlos tragó saliva con fuerza, obligándose a no reaccionar, a no dejar que Héctor viera el dolor y la ira que bullían bajo la superficie. Pero Héctor no se conformaba con el silencio. Quería una reacción, quería ver al anciano desmoronarse, verlo reducido a nada. ¿Sabes qué?, dijo Héctor, sonriendo. Apuesto a que tu hijo es tan débil como tú. Eso sí es que tiene las agallas de defenderse. Ese fue el punto de quiebre. Las manos de Carlos apretaron con fuerza el trapo de limpieza, sus nudillos estaban blancos por el esfuerzo. Pero se obligó a mantener la calma, a recordar que no podía permitirse perder este trabajo, sin importar cuánto deseara borrar esa sonrisa petulante del rostro de Héctor. Héctor se rió entre dientes, satisfecho, y salió tranquilamente de la suite, dejando a Carlos solo con su ira y su vergüenza. Los días se convirtieron en semanas, cada turno se fundía con el siguiente, cada encuentro con Héctor era más degradante que el anterior. El hijo de Carlos, Ignacio, estaba en el extranjero, sirviendo a su país con el mismo honor y dedicación que su padre. Pero Ignacio no era consciente del abuso diario que soportaba su padre, no era consciente de la forma en que Héctor socavaba la dignidad de Carlos con cada palabra cruel y cada gesto burlón. Sin embargo, el destino siempre tiene una forma de revelar la verdad. Fue durante una llamada telefónica que Carlos finalmente perdió el control. Agotado, se confesó con su hijo y le reveló la profundidad de su sufrimiento, la humillación que sufrió a manos del huésped más rico del hotel. Ignacio escuchó en silencio, atónito, mientras la ira crecía en su interior mientras su padre le contaba cada doloroso detalle. Papá, dijo Ignacio con la voz cargada de furia apenas contenida, vuelvo a casa. Nadie trata así a mi familia. Nadie. Y cuando Ignacio terminó la llamada, una determinación decidida lo invadió. Reservó el primer vuelo disponible, listo para enfrentarse al hombre que se atrevió a faltarle el respeto a su padre, listo para mostrarle a Héctor que sus acciones tenían consecuencias. El vuelo de Ignacio aterrizó temprano por la mañana y no perdió tiempo en llegar al hotel donde trabajaba su padre. A pesar del cansancio del viaje, estaba concentrado, alimentado por la ira y la tristeza que sentía al enterarse de lo que había estado padeciendo su padre. El largo pasillo que conducía al vestíbulo del hotel parecía un túnel, oscurecido por sus pensamientos inquietos. Mientras se acercaba a la recepción, Ignacio se ajustó el uniforme, deseando que su padre lo viera en su mejor momento, cuando finalmente se volvieran a encontrar. Carlos estaba terminando un largo turno de noche, apenas logrando mantenerse en pie. Cada arruga de su uniforme parecía hablar de su agotamiento, pero mantenía su postura y comportamiento respetuoso, una fuente de orgullo silencioso que había cultivado durante décadas de duro trabajo. Su corazón se hundió cuando vio a Héctor pavoneándose por el vestíbulo con un grupo de amigos, riendo y hablando en voz alta. El séquito de los vipes se hizo a un lado cuando Héctor vio a Carlos, haciéndole señas con un gesto de desdén de sus dedos. Carlos, cauteloso y preparándose ya para cualquier insulto que Héctor pudiera tener guardado, caminó hacia él manteniendo un aire digno. Ignacio se detuvo en seco al ver la interacción, paralizado al ver a su padre de pie, mansamente frente a Héctor. Carlos parecía cansado, humillado y disminuido de una manera que Ignacio nunca había visto antes, y el peso del momento golpeó a Ignacio con toda su fuerza. Su padre, el hombre que lo había criado para ser orgulloso, respetuoso y trabajador, ahora estaba frente a un hombre cuyo desdén parecía no tener límites. Mientras Ignacio observaba, Héctor arrojó un pañuelo sucio a los pies de Carlos, burlándose mientras gritaba: recógelo. Viejo, no me dejes esperar. Carlos se inclinó lentamente, de mala gana, para recoger el paño sucio, con la mano suspendida sobre él mientras luchaba contra el impulso de retroceder. Ignacio no podía permanecer escondido por más tiempo. Dio un paso adelante. Con el rostro pétreo mientras acortaba la distancia entre él y la pareja, sus pasos cargados de determinación. Un repentino silencio se apoderó del vestíbulo cuando Ignacio se acercó, un silencio que atrajo todas las miradas hacia él. El uniforme de Ignacio llamó la atención de todos los presentes en la sala, y el respeto que inspiraba a su porte era inconfundible. Sus movimientos eran mesurados mientras se acercaba a su padre y extendía una mano para ayudar a Carlos a ponerse de pie antes de que pudiera tocar la tela sucia. Un murmullo de sorpresa se extendió por el vestíbulo cuando la gente reconoció el poder silencioso en el comportamiento de Ignacio. Papá, dijo Ignacio en voz baja,
dirigiéndose a Carlos con un tono que reflejaba respeto y tristeza a la vez. No tienes por qué ocuparte de hombres como él. El rostro de Héctor se contrajo de irritación, su dominio habitual se vio amenazado por la aparición de Ignacio, que se erguía erguido e imperturbable ante él. En un intento de recuperar el control de la situación, Héctor se rió entre dientes con sorna, con la voz llena de sarcasmo. ¿Y a quién tenemos aquí?, se burló. A tu leal soldado que está aquí para defender tu honor. Ignacio se volvió hacia Héctor, con una mirada fría e inquebrantable. Mi nombre es Ignacio Hernández, hijo de Carlos Hernández, respondió con firmeza, con una voz que transmitió una sutil advertencia. Vine a ver a mi padre, no a verlo humillado por alguien que se cree superior a los demás. Los invitados y el personal que habían presenciado el maltrato diario de Héctor a Carlos permanecieron en silencio, sus miradas yendo de Ignacio a Héctor, sintiendo que estaban a punto de presenciar una confrontación como ninguna otra antes. La sonrisa burlona de Héctor vaciló, pero se recuperó rápidamente y adoptó un tono altivo. ¿Crees que puedes entrar aquí vestido de uniforme e intimidarme? No tienes idea de con quién estás tratando, soldado. Ignacio mantuvo la compostura. Su entrenamiento militar entró en acción mientras se negaba a dejarse tentar por las burlas de Héctor. Sé exactamente con quién estoy tratando, respondió en voz baja. Un hombre que encuentra su valor en menospreciar a los demás. Un hombre que cree que su dinero y su poder lo hacen mejor que las personas que lo rodean. Puede que tengas propiedades, pero no tienes respeto ni honor. El vestíbulo se había convertido en el escenario de este enfrentamiento, y un pesado silencio se apoderó de la multitud, con los ojos clavados en Héctor e Ignacio mientras la tensión aumentaba. Ignorando la evidente incomodidad de Héctor, Ignacio dio un paso más cerca, con voz tranquila pero llena de acero. Te doy una oportunidad para que le pidas perdón a mi padre por todo lo que le has hecho, continuó Ignacio, con los ojos clavados en los de Héctor con una mirada que atravesó la fachada de arrogancia del hombre. Héctor, humillado frente a sus amigos y a todo el vestíbulo, se burló, su risa sonó forzada y hueca. Pedir disculpas. A un conserje, espeto, su tono destilaba desprecio. ¿De verdad crees que me rebajaría a ese nivel? Un murmullo colectivo de desaprobación se elevó entre la multitud, y por primera vez, Héctor pareció darse cuenta de que había exagerado. Su séquito se movió incómodo, distanciándose de él muy levemente. Ignacio, imperturbable, dio otro paso hacia adelante, entrecerrando los ojos. Tal vez sea hora de que alguien te enseñe lo que realmente significa el respeto, dijo Ignacio con un tono de advertencia en la voz. Con un movimiento rápido y calculado, Ignacio extendió la mano y agarró el brazo de Héctor, sujetándolo con la suficiente firmeza para que Héctor no pudiera soltarse. Te has estado aprovechando de personas que no están en condiciones de defenderse, continuó Ignacio, en voz baja y controlada. Pero ahora no estás tratando con alguien impotente. El rostro de Héctor se retorció de rabia mientras intentaba soltarse, pero descubrió que el agarre de Ignacio era inquebrantable. «Suéltame», gritó, mirando a su alrededor en busca de apoyo. Pero sus amigos permanecieron en silencio, observando con incomodidad cómo la fanfarronería de Héctor se desvanecía bajo la mirada inquebrantable de Ignacio. Carlos observó con asombro y orgullo cómo su hijo lo defendía, con el corazón henchido de gratitud y respeto. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Ignacio. «Mijo, déjalo ir», dijo en voz baja, con una voz llena de orgullo y un toque de tristeza. Ignacio soltó el brazo de Héctor, pero este no se echó atrás. En cambio, dio un paso atrás, con una postura relajada, pero con los ojos fijos en Héctor con una intensidad que no dejaba lugar a dudas sobre su resolución. «Te sugiero que pienses detenidamente tus próximas acciones», Héctor dijo Ignacio con voz firme. «Porque si alguna vez vuelves a intentar humillar a mi padre, te enfrentarás a algo más que palabras». Héctor lo miró con enojo, con el rostro enrojecido por la ira y la humillación. Los dos se arrepentirán de esto, susurró, antes de darse la vuelta y salir furioso del vestíbulo, mientras su séquito se apresuraba a seguirlo. Un silencioso aplauso estaló entre los espectadores, cuya admiración por Ignacio era evidente en sus expresiones. Ignacio asintió en señal de reconocimiento, pero mantuvo su atención en su padre, cuyo rostro brillaba de gratitud y orgullo. «Gracias», Ignacio susurró Carlos con la voz entrecortada por la emoción. «No sabes lo que esto significa para mí». Ignacio abrazó a su padre por el hombro, con el corazón henchido de orgullo. «Lo sé», papá respondió en voz baja. «Has dado tanto a este lugar, a todos los que te rodean. Es hora de que te traten con el respeto que mereces». En los días siguientes, la noticia del incidente se difundió rápidamente por todo el hotel y la comunidad local. La reputación de Héctor sufrió un duro golpe, y tanto los huéspedes como el personal se manifestaron en contra de su maltrato a Carlos y a otras personas. La historia llegó a los medios de comunicación locales,
que cubrieron el incidente con un sentimiento de indignación, llamando la atención sobre el abuso que había sufrido Carlos y la fortaleza que mostró Ignacio al defender a su padre. Los miembros de la comunidad que habían frecuentado anteriormente los negocios de Héctor comenzaron a boicotearlos, no queriendo apoyar a un hombre que había mostrado una falta de respeto tan flagrante hacia las personas que trabajaban para él. El imperio empresarial de Héctor, que alguna vez fue próspero, comenzó a sufrir a medida que los clientes leales se alejaban y buscaban alternativas propiedad de personas con integridad y respeto. Héctor, sorprendido por la reacción pública, se vio obligado a luchar por salvar su reputación. Pero sus esfuerzos fueron en vano. La comunidad había visto su verdadera cara y ya no estaba dispuesta a hacer la vista gorda ante su comportamiento. El efecto dominó de las acciones de Ignacio siguió creciendo, afectando no solo los negocios de Héctor, sino también las vidas de quienes habían sido maltratados por él. Los empleados, inspirados por el coraje de Ignacio, comenzaron a hablar, a compartir sus propias historias de maltrato y a defender sus derechos de una manera en la que nunca antes se habían sentido empoderados. Ignacio y Carlos, mientras tanto, volvieron a sus vidas con un renovado sentido de orgullo y unidad, agradecidos por la fortaleza que habían encontrado el uno en el otro. Las acciones de Ignacio no solo habían defendido la dignidad de su padre, sino que también habían encendido un movimiento de respeto y justicia dentro de su comunidad, que seguiría creciendo mucho después de que el imperio de Héctor se derrumbara. La humillación de Héctor había comenzado como una pequeña onda expansiva en el vestíbulo del hotel, pero cuando Ignacio regresó al lado de su padre, se había convertido en un maremoto que amenazaba con engullir todo el imperio de Héctor. No dispuesto a aceptar la derrota en silencio, Héctor dedicó toda su energía a mantener su dominio. Redobló sus esfuerzos en sus negocios, invirtiendo sus recursos en publicidad y renovación de marca, con la esperanza de revivir su nombre. Pero ninguna cantidad de dinero podía reparar el daño que había sufrido su reputación. Las historias seguían difundiéndose, no solo desde el hotel sino también desde los empleados de sus empresas, muchos de los cuales habían sufrido bajo su gobierno. Carlos, mientras tanto, volvió a su trabajo con tranquila dignidad. Los encuentros con Héctor lo habían dejado agotado, pero saber que contaba con el apoyo de Ignacio le dio nuevas fuerzas. El respeto que recibía de sus compañeros de trabajo se había multiplicado por 10, pues reconocían no solo su resistencia, sino también la dignidad que había mantenido a pesar del trato que recibía de Héctor. Las personas que antes dudaban en hablar ahora recibían a Carlos con abierta admiración, y la intervención de Ignacio se había convertido en la chispa de inspiración para muchos que se habían sentido impotentes en sus propias situaciones. Una tarde, cuando Carlos terminaba su turno, notó que una mujer bien vestida lo esperaba en el vestíbulo y miraba a su alrededor con aire decidido. Llevaba una libreta en la mano y parecía estar buscando a alguien. Carlos no le prestó demasiada atención hasta que ella se le acercó directamente, con un comportamiento tranquilo pero decidido. ¿Es usted el señor Carlos Hernández?, preguntó cortésmente, abriendo su bloc de notas. Carlos asintió, algo desconcertado por la atención. Sí, soy yo, ella sonrió cálidamente. Mi nombre es Elena García. Soy reportera del periódico local. Me enteré del incidente que ocurrió aquí hace unos días y de la respuesta que ha recibido de la comunidad. Dudo un momento y miro a su alrededor como para garantizar su privacidad. Quería escuchar tu versión de la historia, si estás dispuesta a compartirla. De Carlos sintió una oleada de ansiedad, pero también una extraña sensación de alivio. La idea de contar su historia públicamente lo desalentaba, pero sentía que era lo correcto. Durante mucho tiempo había aceptado que su papel era soportar y trabajar en silencio en un segundo plano. Pero ahora, tal vez por primera vez, sentía que podía hablar libremente. Él asintió, y juntos buscaron un rincón tranquilo del vestíbulo para conversar. Elena escuchó atentamente mientras Carlos le contaba sus experiencias, desde sus años de servicio hasta el maltrato inquebrantable que había soportado bajo el mando de Héctor. Habló de su orgullo por su trabajo, su respeto por sus compañeros de trabajo y los dolorosos momentos de indignidad que había sufrido. Su voz temblaba mientras contaba el momento en que Ignacio había llegado, como el coraje de su hijo lo había sacado de la vergüenza que había cargado. Cuando terminaron, Elena le dio las gracias sinceramente. Tu historia llegará a mucha gente, le aseguro. No se trata solo de lo que pasó aquí, se trata de resiliencia, familia y dignidad. El artículo se publicó al día siguiente y tocó la fibra sensible de los lectores de toda la comunidad. Titulado Honor y Resiliencia, la historia de Carlos Hernández, retrataba a un hombre que había trabajado incansablemente en las sombras, comportándose con una gracia tranquila que rara vez se reconocía. La intervención de Ignacio se convirtió en un símbolo de amor filial
y coraje, y a medida que los lectores se enteraban del abuso que había sufrido Carlos, el apoyo de la comunidad se hizo aún más fuerte. Héctor, que ya estaba en pleno proceso de control de daños, se puso furioso cuando leyó el artículo. Llamó a su equipo de relaciones públicas y les exigió que encontraran una forma de desacreditar a Carlos e Ignacio. Pero el apoyo de la comunidad fue abrumador. Carlos empezó a recibir cartas y mensajes de desconocidos que le agradecían su fortaleza y compartían sus propias historias de dificultades y resiliencia. Ignacio también fue contactado por veteranos y familias que vieron sus acciones como un faro de esperanza. A pesar de sus esfuerzos por acallar la prensa negativa, los negocios de Héctor seguían sufriendo. Los clientes boicoteaban sus establecimientos y varios exempleados contaban sus propias historias de maltrato. Los negocios, que antes eran prósperos y de los que se enorgullecía, ahora se enfrentaban a un declive constante. Los inversores empezaron a retirarle su apoyo, pues no querían verse asociados con su reputación tóxica. Las pérdidas financieras aumentaron y con cada día que pasaba, Héctor se sentía más desesperado. Decidido a cambiar la situación a su favor, Héctor buscó un abogado de alto nivel para presentar una demanda por difamación contra Carlos e Ignacio, con el objetivo de silenciarlos mediante la intimidación legal. Sin embargo, su abogado le aconsejó cautela. El sentimiento público se había vuelto en su contra, y una medida de ese tipo podría dañar aún más su ya precaria posición. A regañadientes, Héctor abandonó la idea, furioso al darse cuenta de que las consecuencias de sus acciones habían ido más allá de su control. Mientras el imperio de Héctor seguía desmoronándose, Ignacio y Carlos fueron contactados por una organización sin fines de lucro local que ayudaba a los veteranos en la transición a la vida civil. Inspirados por las acciones de Ignacio y la historia de Carlos, invitaron a ambos hombres a hablar en un próximo evento para crear conciencia sobre las dificultades que enfrentan muchos veteranos al regresar a casa. El evento se llevó a cabo en un gran centro comunitario y cuando Carlos e Ignacio subieron al escenario, fueron recibidos con una ovación de pie. Carlos, aunque inicialmente dudó, habló desde el corazón y compartió los desafíos que había enfrentado en silencio durante tantos años. Habló del valor de la dignidad y el respeto, la importancia de defenderse y el vínculo inquebrantable entre él y su hijo. Ignacio también habló con pasión, alentando a los veteranos a buscar apoyo y recordándoles que nunca estaban solos. Sus palabras resonaron profundamente y, al final del evento, muchos asistentes lloraron de emoción. Las empresas locales y los miembros de la comunidad se comprometieron a apoyar a los veteranos, ofreciendo oportunidades laborales, asistencia para la vivienda y recursos. El evento desencadenó un movimiento que se extendió más allá de Carlos e Ignacio y llamó la atención sobre los problemas sistémicos que suelen enfrentar los veteranos. Mientras tanto, los intentos de Héctor por salvar sus negocios estaban resultando inútiles. Sus propiedades fueron vendidas una por una para cubrir sus crecientes deudas, y sus antiguos empleados, liberados por su caída, buscaron mejores oportunidades. La comunidad había visto a través de su fachada, y su reputación quedó irremediablemente empanada. A medida que las semanas se convertían en meses, Carlos e Ignacio continuaron su trabajo con la organización sin fines de lucro, utilizando su plataforma para defender los derechos y el apoyo de los veteranos. A Carlos le ofrecieron un nuevo puesto en el hotel, que incluía respeto, mejor salario y la dignidad que le habían negado durante mucho tiempo. Aceptó con gratitud, sabiendo que ya no tenía que soportar malos tratos para mantener a su familia. La caída en desgracia de Héctor fue rápida y brutal, pero fueron las acciones de Ignacio y la resiliencia de Carlos las que dejaron un legado duradero en la comunidad. El otrora humilde trabajador de hotel y su hijo soldado no solo habían defendido su propio honor, sino que habían desencadenado un movimiento de respeto y apoyo que siguió creciendo, mucho después de que el nombre de Héctor se desvaneciera de la memoria.